conocer obviamente la anatomía de la pared abdominal. Para eso obviamente tenemos lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo. Después del tejido celular subcutáneo hay una fase que se llama la fase de los tontos, la fase de Scarpa, que es una fase que a veces pudiera confundir con la apodeurosis, ¿no? Pero no es una cuestión de un tejido membranoso. Y después de eso se aparecen las apodeurosis. Y las apodeurosis, tal como se ve acá, las apodeurosis o el estuche de los rectos en general va a ser conformado no por el mismo apodeurosis del músculo recto, sino por las apodeurosis de los músculos que están a su costado, oblicuo mayor, menor y transverso. Entonces, bueno, tenemos acá la línea media, tenemos los rectos y tenemos las fibras del oblicuo mayor y su apodeurosis va a corresponder a su fase. Después de la apodeurosis del oblicuo mayor vamos a tener la distribución igualmente de las fibras musculares del oblicuo menor, que tiene cierta distribución del oblicuo mayor de arriba hacia abajo, de esta forma, digamos. El oblicuo menor es al revés. Y después de esto vamos a tener, sacando esto, tenemos la fase del músculo transverso, como vemos aquí, transverso, prolongación apodeurótica va a formar el estuche del recto. Y después del transverso vamos a encontrar lo que es el peritoneo y posteriormente a eso pues ya la cavidad abdominal propiamente dicha. Tenemos una distribución de esta pared abdominal por encima de la línea arcuata y por debajo de la línea arcuata. La línea arcuata más o menos, tratando de ver anatómicamente o topográficamente dónde va a estar, si uno traza una línea imaginaria entre el esquifoides y el pubis, más o menos entre los 2 tercios superiores y el tercio inferior, a ese nivel va a estar la fascia o la línea arcuata. Por encima de esa línea arcuata, la aponeurosis las aponeurosis de los oblicuos y del transverso se comportan diferente a por debajo de la línea arcuata. Y tenemos que, por ejemplo, ¿no? Como se ve la distribución acá, tenemos los músculos rectos, tenemos los músculos oblicuos y el transverso a su costado en ambos lados, tanto derecho como izquierdo, y tenemos que la cara anterior del estuche de los rectos está conformado, y además de la prolongación de estos músculos del costado, la cara anterior, digamos de esta zona, va a estar conformado por la aponeurosis del oblicuo mayor y la hoja superior de la aponeurosis del oblicuo menor. En la cara posterior de esta pared abdominal va a estar conformado por encima de la línea arcuata igualmente por la hoja inferior del oblicuo menor, por la aponeurosis del transverso, y posteriormente viene ya lo que viene a ser el peritoneo. Sin embargo, por debajo de la línea arcuata, todas las aponeurosis se fusionan para formar la cara anterior, y en la cara posterior no hay aponeurosis. Por lo tanto, hay una mayor frecuencia de hernia por debajo de la línea arcuata que por encima. También vamos a encontrar hernias por encima de la línea arcuata, como que es la hernia epigástrica o umbilical, pero con mayor frecuencia vamos a tener hernias inguinales o plurales, por ejemplo, porque justamente por esta distribución, ¿no? De que debajo o la cara posterior, digamos, a nivel de la pared abdominal prácticamente no va a haber un mecanismo de protección, por así decirlo, y por lo tanto la probabilidad de que ocurra una hernia por ahí. Y bueno, la hernia es cualquier salida o protrusión de alguna víscera o tener el diploico abdominal que va a protruir por un orificio natural, ¿no? A diferencia de la hernia incisional o eventración, que es un orificio producido por el hombre, ¿no? Después de una cirugía, por ejemplo. Y bueno, esta hernia va a tener un continente o un saco herniario, va a tener un contenido que puede ser epiplo, que puede ser grasa, que puede ser intestino. Y el problema es cuando obviamente se encarcera y después se estrangula y produce una necrosis intestinal. Diferentes localizaciones de hernias, tenemos la umbilical, tenemos la epigástrica, tenemos la personalización, tenemos la hernia de Spiegel a nivel justamente de este caso de Spiegel, que son bien raros, a nivel, son hernias que se sitúan más o menos entre fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Esas son muy raras realmente. Y bueno, de acuerdo a su condición, las hernias pueden ser reductibles, es decir, aquella hernia, en este caso de que protruye la hernia y un orificio hernario, protruye el epiplo en el intestino, se para, puja, de repente el paciente protruye, pero después solito se la puede reducir o se echa y solito se reduce, ¿no? Entonces son hernias reductibles, no están atascadas. Pero comenzamos a tener hernias no reductibles y comenzamos a tener problemas, ¿no? Cuando son
son hernias no reductibles, que es aquella hernia que sale, el contenido sale y no se reduce. No se reduce ni espontáneamente ni alguna maniobra de reducción. Entonces están prácticamente, si es que sale el intestino, se hincha el intestino, porque obviamente algo lo está constrimiendo, que es el anillo hernial. En este caso, por ejemplo, acá es una hernia que está atrapada, ¿no? Y al comienzo, cuando está atrapada las primeras 4 o 6 horas, seguramente, si está atrapado el intestino y el meso intestinal, seguramente comenzará a ponerse como acá, medio rojo, medio eritematoso, a veces medio violáceo, porque es como que se estuvieran ahorcando los mesos o el mismo, digamos, su circulación. Entonces, si está en las primeras 4 o 6 horas, todavía podemos decir que esta hernia está encarcerada, pero no podemos reducirla. Pero ya pasadas las 6 horas, la posibilidad de que esta hernia no solamente esté encarcelada, sino estrangulada, es decir, hay un compromiso de isquemia intestinal y con eso necrosis intestinal es mucho más alto, ¿no? Por ahí vemos esto. Y cuando ya vemos esto, ya no hay ninguna maniobra que nos ayude a que viva el intestino, y lo que tenemos que hacer es una resección intestinal, y veremos si hacemos anastomosis o hacemos una ostomía, dependiendo sea el caso. En este caso es más sencillo, ¿no? Porque se encarcera la hernia en el intraoperatorio, se pone rojo, se le pone agua caliente, se le pone pañitos de agua caliente y después va recuperando tanto el peristaltismo como el color. Si recobra el peristaltismo y el color, no es necesario hacer resección intestinal y solamente colocarlo en cavidad abdominal, cerrar la pared y reparar obviamente la hernia o la ventilación que produjo esta encarcelación del intestino. Cuando este es el caso, ya no. Comienza a hacer la emergencia justamente esta necrosis intestinal, la resolución del mismo, y si se puede reparar la hernia en sí, pues bien. Son dos casos totalmente diferentes y por lo tanto la diferencia porque cuando el paciente ingresa por emergencia, usted le tiene que preguntar, viene, no, tengo una hernia inguinal de hace 2, 3 años que no me he operado y siempre salía y entraba, pero hace unas horas se ha quedado afuera y no hay forma de que se reduzca. De ahí la pregunta, ¿cuántas horas tiene? Si tiene 2, 3 horas, 4, la puedes reducir. ¿Cómo la reduces? Le das una mezcla de diazepam, de repente algo para el dolor porque seguro de Dondra, de repente un antiespasmódico, esperas unos 30, 45 minutos que haga efecto y comienzas a hacer alguna maniobra para ir tratando de que esta hernia se reduzca. Y en su mayoría de casos se va a reducir y no va a necesitar una cirugía. Se queda en observación de todas maneras para ver si es que no hay producto de que algo no haya estado, alguna cosa haya estado isquémico por ahí, de repente se pueda perforar, qué sé yo, entonces lo dejamos en observación hasta el día siguiente y si todo va bien el paciente se va a su casa. Pero si el paciente ya tiene más de 6 horas con la hernia encarcerada, incluso tiene signos en la piel, medio morado, se notan incluso morado, a veces se notan negro, la misma piel, o marrón, ya tiene cambios cutáneos, seguramente ese paciente ya no hay que reducir, porque no hay que darle nada para que reduzca, porque ese paciente tiene que entrar a sala de operaciones sí o sí, de otra forma, para ver si es que no hay una necrosis intestinal per se a esta encarcelación. La otra manera que nos puede ayudar también a decidir si este paciente de alguna manera vamos a ver la medicación y con esto hacemos una reducción manual de la hernia es también una ecografía Doppler de parte plana. No le pido una ecografía Doppler de parte plana, primero vamos a mirar el contenido, si es intestinal o si es meso. Uno. Y segundo, vamos a ver la vascularización. Ahí nos va a decir si está vascularizado, no se ve flujo, no se ve flujo arterial, por lo tanto lo mayor probable es que esto esté estrangulado. Bueno, por su etiología pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, congénitas por eso nace, adquiridas de repente por el trabajo, o porque es un paciente estreñido, porque es un paciente con EPOC, comienza a debilitar la pared en el transcurso de los años y bueno, quiere esta hernia, ¿no? Y se va haciendo cada vez más grande. O recidivada cuando tienes una hernia, se opera, vuelve a recidivar, es una operación. Los factores predisponentes, varias cosas, ahorita vamos a ver más que los factores predisponentes son los factores desencadenantes. Cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal va a ser un factor de riesgo para tener una hernia o aumentar la hernia. Y con eso el estreñimiento. Toda aquella cosa que aumente la presión intraabdominal con maniobra de Valsalva, al momento de empujar, obviamente, porque uno no se ha estreñido, obviamente va a empujar más que una persona que no sea estreñida, seguro aumentamos la presión intraabdominal y con esto estamos de alguna manera haciendo que se debilite esa pared abdominal y produce obviamente una hernia o una desencadenada. Igualmente, ¿no? Problemas de sisteresis ureteral en la mujer o problemas de hiperplasia benigna del próstata en el varón, igualmente empuja y aumenta la presión intraabdominal. O problemas pulmonares, el toser también va a aumentar esa presión intraabdominal, pacientes asmáticos, pacientes con problemas pulmonares crónicos, o pacientes levantadores de pesas o que por su trabajo tengan que cargar constantemente cosas, ¿no? No es lo mismo
persona que trabaja de repente en alguna oficina, que su labor básicamente es administrativa, que de repente un obrero de construcción civil, ¿no? Que va a tener que cargar bloques, de repente de cemento, de ladrillos, ¿no? Entonces es diferente tipo de trabajo. Entonces, todos estos factores es importante preguntarle al paciente para poder saber exactamente qué cosa le desencadenó esto o qué le ayudó a aumentar esta hernia, para que de alguna manera se pueda tratar. Por ejemplo, si el paciente viene, es un paciente varón de 60 años y viene con una hernia inguinal derecha y además tú le preguntas, no le vas a preguntar, ¿usted tiene hiperplasia benigna de próstata? Te va a decir no, porque no sabe qué cosa es. Entonces le puede decir, no, ¿usted ha tenido un problema de próstata anteriormente? ¿Le han dicho? No, sí. Pudiera decirle no también, y teniendo, pero usted tiene problemas para orinar, orina cada rato, tiene que empujar por orinar, retiene mucho de orina, preguntarle por los síntomas. Si usted ve que sí tiene estas cosas, entonces ver y pedir de repente una ecografía, una eco renal vesicoprostática, hacer un tacto rectal, veremos cómo está la próstata, y si confirmamos de que existe un problema de próstata agrandada, obviamente veremos si es benigno o maligno, si es maligno hay que tratarlo, pero sea lo que fuese, hay que tratarlo primero antes de operar la hernia. Porque si usted trata la hernia, una hernioplastia, laparoscópica, abierta, le pone la mejor malla, el mejor cirujano, lo que fuese, pero después sigue teniendo su problema de próstata, va a comenzar a pujar y la hernia, su cirugía de hernia se fue al tacho de la basura porque va a ser una recidiva de eso. Entonces hay que buscar estos factores desencadenantes para de alguna manera ver si existen, tratarlos antes de la cirugía de hernia o cuanto menos controlarlos, ¿no? Definitivamente un EPOC no lo vas a curar, pero sí de repente lo puedes manejar de alguna manera para que, de la mejor manera, para que este paciente no tenga exacerbaciones de problemas respiratorios posteriores. Bueno, tenemos esta hernia inguinal, que es un efecto a nivel del trayecto inguinal. Y vamos a ver, ¿no? En primer lugar, para poder conocer los límites del conducto inguinal, en el varón, el contenido del conducto inguinal es el cordón espermático, los vasos del conducto deferente, ¿no? Los vasos espermáticos, y en la mujer va a ser el ligamento, ¿no? Entonces, vemos en primer lugar espina ilíaca anterosuperior y el pubis, que son los límites superiores e inferiores. Vemos el ligamento inguinal o arcada de compacto, que va a ir justamente en la zona inguinal desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, que es la colocación fibrosa de justamente la aponeurosis del oblicuo. Y vamos a tener que la cara anterior del conducto inguinal va a estar dado justamente por la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Okay? La cara lateral externa va a estar dado por el ligamento inguinal. La cara lateral interna va a estar dada por el tendón conjunto, que es la fusión de la aponeurosis del oblicuo menor y del transverso, y por debajo, este es el conducto inguinal, este es el contenido espermático, deferente, los vasos. Por debajo, la cara posterior va a estar dado por la fascia transversal. Debajo de la fascia transversal es el peritoneo y debajo de esto las vísceras digestivas. Entonces, cuando tenemos el defecto herniario por encima de este ligamento inguinal, a nivel de la región inguinal, estamos hablando de una hernia inguinal. Cuando lo tenemos por debajo, ya estamos hablando del área crural y al costado de los vasos crurales. Ahí tendremos hernias crurales, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ya abierto, digamos, no está la cara anterior, conducto inguinal, tenemos la cara lateral externa, el ligamento inguinal, en la parte lateral interna vamos a tener el tendón conjunto, por debajo de este contenido, cordón espermático, vamos a tener una fascia transversalis, y en esta fascia transversal vamos a tener unos vasos epigástricos. Es importante reconocer porque depende mucho si la hernia protruye por dentro o por fuera de estos vasos epigástricos. Y en este nivel vamos a tener las hernias directas, y acompañando el cordón vamos a tener las hernias indirectas inguinales. La hernia inguinal directa es un defecto de la fascia transversalis a nivel del triángulo de Hesselberg. Y este es el triángulo de Hesselberg. Músculo recto, ligamento inguinal, vasos epigástricos. Cuando ve usted un saco herniario por dentro de los vasos epigástricos, o sea, hacia la parte interna de los vasos epigástricos, a nivel de la fascia transversal y por defecto del mismo a nivel del triángulo de Hesselberg, estas son hernias inguinales directas. Cuando usted ve de que la hernia, eso sería una hernia directa,
defecto de fascia transversal y defecto de la pared posterior por dentro de los vasos epigástricos, hernia inguinal indirecta. Cuando vemos que la hernia es intrafunicular, es decir, acompaña al cordón, tiene su origen o hay una dilatación del conducto inguinal profundo, estamos hablando de una hernia inguinal indirecta. ¿Okay? Y bueno, por debajo, como hemos comentado, del ligamento inguinal van a estar el espacio plural, van a estar las hernias plurales. Entonces, la hernia inguinal indirecta va a ser intrafunicular, va a ser un defecto del cierre del conducto peritoneo vaginal y va a estar dado por fuera de los vasos epigástricos. Esto es el pubis, esta es la parte externa de la persona, ¿no? Y estamos en los vasos epigástricos, es intrafunicular, acompaña el cordón, está por fuera de los vasos epigástricos, hernia inguinal indirecta. Por dentro de los vasos epigástricos, problema de la fascia transversales a nivel del triángulo de Hesselbach, hernia inguinal directa. ¿Cómo la diferenciamos clínicamente? La diferenciamos clínicamente porque nosotros vamos a nivel del escroto del varón, ponemos nuestro dedito, nuevamente con guante, ponemos a nivel del escroto, seguimos el conducto inguinal y le decimos al paciente que puje. Si su dedo, pues está el conducto escroto, conducto inguinal, llega a la región inguinal, le dice al paciente que puje y la protrusión o la hernia lleva su dedo hacia arriba, o sea, hacia la parte superior, estamos hablando de una hernia directa. Una hernia directa es un problema de ahí que no baja por el cordón y por lo tanto levanta el dedo. Pero si estamos hablando de una hernia inguinal indirecta y por lo tanto acompaña el cordón, cuando usted le dice que empuje al paciente, lo que va a hacer es empujar esa hernia, lo va a empujar su dedo hacia la zona del escroto. ¿Okay? Esa es la forma clínicamente donde podemos nosotros diferenciar, cuanto menos clínicamente, si se trata de una hernia o de la otra, que en algo nos puede cambiar de repente la manera de cómo tratarlo. Tenemos diferentes clasificaciones de hernias. Tenemos clasificación de Rocco, tenemos esta clasificación de Nyquist. Creo que la clasificación de Nyquist es la que más se utiliza y es importante conocerla. Se divide en 4 tipos. El primer tipo 1 va a ser aquella hernia inguinal por persistencia del conducto peritoneo vaginal. De repente el anillo no está muy dilatado, pero hay una persistencia del conducto, más lo vamos a ver en niños muy pequeños, recién nacidos. El doctor que está chateando, no sé qué está haciendo, de casaca verde. Doctor, ¿qué he dicho? ¿Cómo diferencias la hernia inguinal directa de la indirecta? ¿En qué uno se encuentra en el triángulo de Hesselbach y el otro no? Ya, pues, ¿cuál se encuentra? La directa se encuentra en el triángulo de Hesselbach. Ya, ¿y cuáles son los límites del triángulo de Hesselbach? Lateral está la arteria epigástrica, la arteria epigástrica superior, el ligamento inguinal. Bueno, si lo acabo de decir y usted no lo retiene, tiene un problema de concentración y seguramente será porque usted está jugando con su celular. Ya hay una indicación de que los celulares son dentro de la mochila. Guarde su celular. El próximo, alguno de los alumnos que sacar el celular y esté jugando con el celular, inmediatamente yo voy a señalarlo, me dan el celular y al final de la clase rifamos el celular. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a la clasificación tipo 2, ¿no? Que es una hernia inguinal indirecta, ¿no? Es un anillo inguinal interno dilatado, ¿no? Es un paciente que ya tiene más años, no es un pequeñito, de repente ya es un niño un poquito más grande. Y este saco puede ocupar el conducto inguinal, pero sin llegar al escroto, ¿no es cierto? Tenemos la tipo 3 que se va a dividir en 3A, 3B y 3C, y es un defecto de la pared posterior. Puede ser una hernia, el 3A es una hernia directa, el 3B puede ser una hernia inguinoescrotal y hernias en pantalón. Cuando hablo de hernias en pantalón es una combinación de hernia inguinal directa e indirecta, y puede ser una tipo 3C o hernias plurales, ¿no? Y la tipo 4 son las recidivadas, ¿no? Las eventuaciones. Se operó, recidivó, entonces son las tipo 4 de Nyquist, ¿no? Eso para poder diferenciar el tipo de hernia. Entonces, después de hablar tantas cosas, que por ahí algunos están atentos y otros no, ¿dónde es que tengo que hacer la operación o qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, obviamente aparte de la preparación del enfermo, de la anestesia, tenemos primero un primer tiempo quirúrgico que va a ser la incisión en piel, el tejido celular subcutáneo, la apertura del canal inguinal. Tenemos un segundo tiempo que va a ser el tratamiento del saco. Disecar el saco, en las indirectas hay que resecar el saco y en las directas no se reseca el saco, solamente se diseca y se invagina.
¿Por qué? Porque puede contener la vejiga o en la mujer puede contener alguno de los anexos, entonces eso se imagina, no se corta. Y el tercer tiempo es la reparación. Y la reparación, cuando hablamos de cirugía abierta, vamos a hablar de estos métodos, ¿no? Bassini, McVeigh o Lisa. Además de otros tipos de formas de cómo hacer cirugía en hacerlo, pero digamos que esos son los básicos y los que debemos conocer. Si ustedes leen el capítulo de herniografía o hernioplastia inguinal en sus libros, van a ver como más de 20 técnicas, una más difícil que otra de entender, pero vamos a tratar de centrarnos en un par para que ustedes tengan idea más o menos de qué se trata esto. Muy bien, tenemos entonces el pubis, tenemos la espina ilíaca anterosuperior, por encima, a nivel de la región inguinal, encima del ligamento inguinal, nosotros tratando de acordarse de la parte anatómica, o hacemos una incisión transversa o hacemos una incisión oblicua a nivel de la región inguinal, derecha o izquierda, dependiendo de donde esté la hernia. Posteriormente a eso hacemos el corte de piel, tejido celular subcutáneo, cortamos la fascia de escarpa o fascia de los tontos, le dicen la fascia de los tontos porque a veces los tontos se confunden y piensan que esa fascia de escarpa es una aponeurosis. Y a veces cuando la cierran la fascia de los tontos en lugar de cerrar la fascia aponeurótica. Por eso le dicen eso, no es que sean tontas las personas, sino que a veces se pueden confundir. Muy bien, posteriormente a eso lo que tenemos que identificar es el anillo inguinal superficial, que es este, donde va a emerger su contenido, ¿no? Y abrimos la aponeurosis del oblicuo mayor, y después de abrir la aponeurosis del oblicuo mayor, como ven aquí, primero lo cortan con bisturí y después entre tijeras. Hay que tener cuidado de este nervio, que es el nervio inguinal menor. Usted cuando abre la aponeurosis del oblicuo mayor se lo va a encontrar acá. Si usted abre y lo corta o lo daña, la paciente va a tener neuropatía de por vida y no va a haber forma de cómo tratarlo, va a tener dolor crónico y se va a acordar de ustedes toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Posteriormente a eso, una vez que uno abre la aponeurosis del oblicuo mayor que comentábamos, que es la cara anterior del movimiento inguinal, vamos a obviamente encontrar el contenido, ¿no? Y posteriormente a eso, que viene a ser el cordón espermático en el hombre, el ligamento redondo de la mujer, y lo que vamos a buscar es el ligamento inguinal hacia la parte externa y el tendón conjunto hacia la parte interna. Vamos a tratar de disecarlo con una torunda o con una gasita, como en este caso, se trata de dibujar. Posteriormente a eso, si estamos hablando de una hernia inguinal indirecta, comenzamos a buscar, comenzamos a disecar el cordón, sobre todo a veces hay que abrir las fibras del quemaster, y posteriormente a eso tratar de disecar y encontrar el saco herniario, ¿no? Que lo vamos a encontrar justo, el cuello del saco herniario va a estar a nivel del anillo inguinal profundo, y vamos a separarlo del cordón espermático en este caso. Entonces lo comenzamos a separar, y una vez que está separado lo que hacemos es abrirlo, y lo que esté contenido a él, sea epiplo, sea grasa, sea intestino, lo que hacemos es reducirlo a cavidad, como se ve acá, que lo están reduciendo, y posteriormente eso, cuando ve que ya está vaciado el saco, ya todas las vísceras que hubieran estado acá se vacían dentro de la cavidad abdominal, lo que se hace es darle una vuelta al saco, y posteriormente a eso ponerle un punto o hacerle una ligadura, diferentes maneras. La idea es ligarlo esto a nivel de la base o del cuello del saco herniario, y posteriormente a eso se corta, ¿no? Y ese saco herniario se puede enviar a patología para tener una evidencia de que usted ha sacado el saco herniario, ¿no? Y bueno, esto queda, como acá está ligado, queda solamente la misma base o el cuello del saco herniario. Posteriormente eso lo tenemos así, ya lo cortó, queda esto, lo cortan los hilos, tenemos acá el cordón espermático, entonces ahí tratamos el saco. Hasta ahí hemos tratado el saco, en este caso es un saco herniario indirecto. Si es indirecto, tenemos que repararlo. Y la zona de la reparación, si es abierta o hacemos Bassini, que es herniografía, porque solamente vamos a hacer una grafía de ligamentos, o ponemos una malla, que es la técnica de Liston. Si es una hernia directa, después lo vamos a ver, no abrimos el saco, solamente lo disecamos y lo imaginamos, y digamos, hacemos la reparación de la zona del orificio herniario, o con la técnica del McVeigh, que también es una herniografía, es un afrontamiento, una sutura entre dos ligamentos, o hacemos la técnica de Liston. La reparación de Bassini lo que busca es reforzar la pared posterior, que es el objetivo de toda reparación de hernia. Y lo que une es el ligamento inguinal al tendón conjunto con nylon 1 puntos separados. Como vemos acá, vimos de que ya resecamos el saco, todos somos felices, vemos acá ligamento inguinal, fascia transversalis, tendón conjunto, y comenzamos a poner puntos separados de nylon 1,0 entre el ligamento inguinal y el tendón conjunto. La idea es poner todo, como ven acá ya se pusieron todos los puntos, hasta llegar al orificio inguinal profundo, ¿no? Donde la idea es dejar que
el último punto, eso hay que tener cierto cuidado, porque si lo dejamos muy separado, no hicimos mucho porque el anillo va a quedar abierto. Si lo hacemos muy pegado al cordón, podemos constriñir el cordón y con eso sus vasos endosmáticos, y igualmente el paciente se le va a necrosar algo que también nos va a recordar toda la vida, y esa no es la idea. Entonces hay que tener cierto cuidado, poner el último punto lo suficiente como para que el cordón pase con soltura, pero no dejarlo dilatado, porque si no va a volver a recidir la hernia por gusto usted lo que. Entonces hasta aquí es una reparación de vacío, es una herniografía, ¿no? Y posteriormente a eso coloca nuevamente el cordón en donde está, su nerviosito que usted no lo ha tocado lo vuelve a colocar en su sitio, y posteriormente cierra la poneurosis del oblicuo mayor, o sea, el techo, el conducto inguinal, ¿no? Lo va cerrando con vicrín 1-0, ¿no? Después cierra los puntos de. Cuando hablamos de la técnica de Lichtenstein, estamos hablando, igualmente, tenemos ya resecamos el saco, el saco herniano indirecto, y nos queda reparar la zona posterior, también ese es el objetivo. ¿Y cómo se hace? No afrontamos ligamentos porque de alguna manera hay una tensión. Al afrontar los ligamentos puede haber una tensión, y al haber una tensión en algún momento esto puede residuar. Entonces lo que se vio en los últimos 20 o 30 años es que era mejor colocar una malla, un material protésico. Este material protésico se coloca sobre el ligamento inguinal y sobre el tendón conjunto, ¿no? Se ve acá como una chalinita para el cordón, y se coloca así como ven acá. Entonces igualmente no dejan un orificio para que pase el anillo inguinal profundo, para que pase con tranquilidad el cordón espermático, ¿no? Sin problemas. Fijarse bien también cómo colocarlo, porque si no lo constriñe, y fijarlo con material, puede ser de polipropileno, es una malla de polipropileno. Lo pueden fijar con puntos separados o sutura continua. La idea es fijarlo al ligamento inguinal y a tendón conjunto. Entonces esta malla lo que va a hacer es una reacción inflamatoria en esta zona, en la pared posterior, y con esto va a quedar una fibrosis, y con esto, por así decirlo, como una pared de contención para que no vuelva a salir nuevamente la hernia, ¿no? Entonces en este caso ya no estamos hablando de una herniografía, sino una hernioplastía, porque ya hay un material protésico. Cuando hablamos de hernia inguinal directa, ya no acompaña el conducto. Cuando comienza uno a disecarlo, se da cuenta uno, como dijimos, que era un problema, digamos, una falla, un defecto a nivel de la fascia transversalis, a nivel del triángulo de Hesselbach, por dentro de los vasos epigásticos, y vemos esta protrusión. Como el contenido puede ser anexo, puede ser vejiga, entonces no lo abrimos porque podemos abrir la vejiga y pues tenemos más problema que en la solución. Entonces se diseca, se hace una jareta alrededor y se invagina el saco. No se abre, solamente se imagina con una jareta alrededor. Y posteriormente a eso lo podemos hacer una herniografía con la técnica de McVeigh. Y la técnica de McVeigh va a juntar el tendón conjunto con el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper queda un poco más posterior que el ligamento inguinal. Si este es el ligamento inguinal, lo disecamos un poco más en la zona inferior posterior y encontramos el ligamento de Cooper. Y juntando el ligamento de Cooper al tendón conjunto, igualmente con Nail 1-0, estaríamos haciendo la técnica de McVeigh. Igualmente sería una herniografía. También podemos reparar estas hernias inguinales directas con una hernioplastia de Lichtenstein, que es una hernioplastia. ¿Okay? Entonces son los dos métodos válidos. ¿Cuál es el problema con las herniografías? El problema son las recurrencias, que del 5 a 20%, dependiendo la literatura, dependiendo el cirujano, dependiendo el centro, vamos a tener posibilidades de que esto reciba. Sin embargo, las hernioplastías, como en el caso de las de Lichtenstein, tenemos una recurrencia de menos del 5%. Entonces esa es la ventaja que tienen las hernioplastías o técnicas sin tensión en relación a las herniografías, que sí hay que tener tensión de los ligamentos a veces para poder juntarlos, ¿no? Hay infinidad de técnicas. Yo la verdad solamente les comento estas tres técnicas, la de Bassini, la de McVeigh, que son herniografías, una para Bassini para hernias inguinales indirectas, y McVeigh para hacer hernias inguinales directas, y la de Lichtenstein, ¿no? Porque honestamente la de McVeigh y la de Bassini ya no la hacemos, pero es importante que lo sepan, porque quien comenzó toda esta revolución de la cirugía en la hernia inguinal fue justamente Bassini, hace más de un siglo. Entonces, pero es importante que lo sepan como antecedente, ¿no? Y seguro podré preguntar alguna de estas cosas en el examen. Pero lo que hacemos mayormente o son hernioplastías con técnica de Lichtenstein, o hacemos cirugía laparoscópica para el tema de hernias inguinales. Entonces, hernias laparoscópicas. La otra vez comencé de arriba hacia abajo, ¿no?
A ver, Segarra, ¿está? Doctora, ¿usted ¿en qué hospital está rotando? En el Sahugal. Cuénteme, ¿ha visto cirugías de hernias? No, ni abiertas ni laparoscópicas. Nada. ¿Has escuchado algo, has leído algo que es técnica TEP o técnica TAP? No. ¿Alguien en el salón que haya visto alguna hernia por laparoscopía? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Nadie? No puedo creerla. Bueno, para tener ciertas referencias porque ustedes no van a ser especialistas, pero sí tienen que saber de qué se habla cuando se habla de una neoplasia laparoscópica. Tenemos dos técnicas. Así como hemos hablado de la de Basili, hemos hablado de Lis, de Malbey, etcétera, etcétera, en las hernias laparoscópicas tienes dos técnicas, solo dos técnicas, o es TEP o es TAP, que son las iniciales. En el caso del TEP es una reparación extraperitoneal, ¿ok? O una TAP que es una reparación preperitoneal transabdominal. En la TEP, bueno, vamos a ver primero. Tenemos al paciente, así como en el otro paciente le hemos hecho una incisión transversa obliqua en la región inguinal. En el caso de cirugías laparoscópicas lo que hacemos es colocar un trocar de 10 milímetros en el ombligo y colocar, no es necesario de 12 milímetros, pueden ser dos de 5 milímetros, línea medio clavicular, más o menos a nivel del ombligo o un poquito más abajo, de repente unos cuantos milímetros más abajo. Y por ejemplo, si vamos a abordar el monitor o la pantalla tiene que estar a los pies del paciente. Y si, por ejemplo, el cirujano va a abordar una hernia inguinal derecha, entonces el cirujano tendrá que estar en el lado izquierdo del paciente. Acá estará el ayudante, o acá estará el ayudante colocará la cámara, estará aquí, y el cirujano tendrá el trocar de 5 milímetros y de 5 milímetros para poder hacer la cirugía. Si la hernia es del lado izquierdo, el cirujano y el ayudante estarán al otro lado, del lado derecho. ¿Okay? En la técnica TEP lo que se hace es abrir a nivel del ombligo, en incisión de 10 milímetros, pero no se llega a cavidad abdominal. Lo que se hace es tejido celular subcutáneo, aponeurosis o línea media y encontrar el espacio preperitoneal, por debajo de la aponeurosis y por encima del peritoneal. ¿Okay? Y lo que se hace es colocar, como ven acá, es un trocar balón, y este trocar balón se infla con un manguito que tiene ahí para inflar, se infla y abre este espacio que prácticamente es casi inexistente y lo hace real. Y a nivel preperitoneal es que maneja el saco herniario y también coloca una malla a nivel de ese espacio preperitoneal una vez disecado el saco herniario, ¿no? Acá lo ven acá el saco herniario, la fase preperitoneal se comienza a disecar, tener cuidado con los vasos femorales, los vasos epigástricos, y comienza a trabajar en el espacio preperitoneal disecando el saco. Y posteriormente va a colocar una malla a este nivel, después saca el balón y después nuevamente se colapsa la cavidad preperitoneal. Entonces en esta laparoscopía, preparación por laparoscopía de una hernia inguinal, no entramos a cavidad abdominal, solo buscamos y abrimos el espacio preperitoneal para colocar la malla. En el caso de la cirugía TAP, sí entramos a cavidad abdominal, así como creo que todos han visto una colistectomía laparoscópica en sus diferentes hospitales, tal cual. Se entra a cavidad abdominal, trocar de 10 milímetros dentro del ombligo, se llega hasta peritoneo, se abre, sea por perez, sea por un peritoneo cerrado o abierto, entra el trocar, y después igualmente va a poner los mismos trocares de 5 milímetros a cada lado, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Y entramos a cavidad abdominal. Y cuando entramos a cavidad abdominal, miramos toda la cavidad abdominal y nos vamos hacia la región inguinal o la zona pélvica, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, en el varón, vamos a ver lo que es la vejiga, el uraco, y vamos a tener el ligamento inguinal, vamos a tener el conducto deferente, que es este de acá, hacia el otro lado vamos a tener los vasos espermáticos, hacia arriba los vasos epigástricos, y acá en este triángulo vamos a tener lo que llamamos el triángulo de la muerte o triángulo de Dahm. ¿Por qué? Porque están los vasos femorales. Ten cuidado de no disecar esta zona, porque si no, se puede morir si hay un hueco ahí. Y acá esto es en el varón, esto es en la mujer, que es el ligamento de Dahm. Para poder ubicar dónde están las hernias, en la TAP, por ejemplo, este es el ligamento inguinal, vasos epigástricos, triángulo de Dahm, vasos femorales, vasos espermáticos, conducto deferente. Igualmente, como hemos visto hace un momento, vasos epigástricos, esto es vejiga, vasos epigástricos por fuera, intrafunicular, siguiendo el cordón, que vamos a tener las hernias inguinales indirectas. Y por dentro, hernias inguinales directas. Por debajo de la línea inguinal vamos a tener las hernias focales.
Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en poder ver si es que además de hernias inguinales también tenemos una hernia crural, que de repente no la vamos a ver con cirugía abierta si no vamos a buscar el espacio crural. Y se hace lo mismo, se diseca toda esta zona, se diseca el saco, se coloca una malla y posteriormente el peritoneo va a cubrir toda esta zona. Bueno, más o menos los principios que ustedes deben saber. Pero ¿cuáles son las indicaciones para hernia laparoscópica, para hernioplastia laparoscópica? Primero, que sea una hernia recurrente y que primero haya sido operado por cirugía abierta. Segundo, que sea una hernia bilateral. Tercero, la sospecha de una hernia femoral o crural. Femoral o crural es sinónimo, sincrónica, es decir que también exista esto. Entonces vamos a hablar en general de qué técnica vamos a hacer. Entonces he hablado de la técnica de Bassini y McVeigh, ¿no? Que ya hemos hablado que es una parte histórica del tratamiento de la hernia, y después hernia abierta es sinónimo de hernioplastia por Listente, y después tenemos hernias laparoscópicas. Pero ¿cuándo hacemos cirugía abierta y cuándo hacemos cirugía laparoscópica en estos casos? Para eso vamos obviamente a las guías internacionales de los manejos de la hernia, les recomiendo que la lea. Pero bueno, tenemos un algoritmo muy interesante. Una cosa es tener una hernia inguinal de emergencia y una hernia inguinal electiva. Si tenemos una hernia inguinal electiva y es unilateral en un varón, podemos hacer o laparoscópica, TEP o TAP, o hernioplastia por Listente, la que usted decida o lo que el paciente desea hacer. Si tenemos una unilateral en la mujer, lo mejor es hacer una hernia laparoscópica, por TEP o por TAP. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué en el hombre podemos tener también la opción de abierta y por qué en la mujer tendríamos que hacer la opción de laparoscopía? Vera, Milagros, doctora, ¿usted por qué cree? Que a la doctora no le caen los... No, no es eso. Porque los hombres no merecen que hagan cirugías estéticas. No, tampoco es eso. ¿Por qué pudiera ser? Velasco, Gisela, doctor, usted que va a ser el futuro del Perú. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que en el hombre le damos la opción de que también puede ser abierta y en la mujer le estamos recomendando que sea laparoscópica? Okay. Vega, Queirolo, doctora. ¿Por qué? Toda la vida tiene un porqué, dice. Vázquez, Belén. Vázquez está. Doctora, ¿por qué? Toda la vida tiene un porqué, ¿no? Porque usted cuando se case, ¿no? Va a estar ahí con el sacerdote y usted va a firmar, ¿no? Entonces la pregunta, ¿por qué se va a casar? Ay, no sé, doctora, porque ya no estoy acá firmando. No puede ser, toda la vida tiene un porqué. Bueno, ¿por qué? Porque en la mujer hay una mayor incidencia a tener hernias plurales, sincrónicamente a una hernia inguinal. Como hemos comentado, en una cirugía abierta es poco probable que usted pueda descubrir una hernia plural. Sin embargo, en una cirugía laparoscópica, sea esta TEP o TAP, sí podemos tener una mejor visión si tenemos hernias inguinales directas o indirectas o plurales. Okay, entonces, como tenemos una mayor predisposición las mujeres a tener, además de la hernia inguinal, una hernia plural, es mejor hacer una cirugía laparoscópica. En el caso del varón es poco probable de que haya esa sincronía. Y por lo tanto le puedes ofertar o cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Hernias bilaterales, sea hombre o mujer, es mejor hacer laparoscopía, ¿no? Porque te evitas estos dos cortes en ambos sitios y puedes revisar mejor las dos zonas inguinales con mayor precisión. Cuando tienes una hernia escrotal grande, es mejor hacer cirugía abierta, porque a veces en estas hernias inguinales escrotales grandes tenés este desplazamiento del colon. Y al querer hacer la cirugía laparoscópica podrías tener una lesión de colon. Entonces ahí mejor le haces una cirugía abierta. Cuando son grandes, inguinos escrotales grandes, ¿no? Igualmente, cuando has tenido una cirugía pélvica o alguna cirugía digestiva de la parte pélvica o de la parte del abdomen inferior, por ejemplo, ¿no? Una cosa es tener un apéndice congestiva y haces una apendicectomía laparoscópica, que también podría ser una cirugía abdominal baja, pero es una congestiva. Seguro que no tendrás muchas adherencias y podrás hacer una laparoscópica. Pero ¿qué pasa si es una apendicitis con peritonitis, por ejemplo, ¿no? ¿O qué pasa si el paciente ha sido operado de repente anteriormente de un absceso pélvico, con una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? O paciente operado de próstata, reoperado, de repente? O sea, cuando tienes mucha complejidad de cirugías previas en la parte pélvica, en la parte abdominal baja, igualmente es más recomendable hacer cirugía abierta que hacer cirugía laparoscópica.
cuando la anestesia general no es posible. ¿Por qué? Porque en una hernia inguinal laparoscópica siempre se tiene que hacer con anestesia general. Sin embargo, una cirugía abierta con técnica de Lichtenstein lo puedes hacer con anestesia local o con anestesia regional. Entonces, por ejemplo, y con eso vamos a que siempre les comento de que al paciente hay que verlo como un todo. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente de repente es un paciente, pudiera ser una paciente mujer, ¿no? Pero esa paciente mujer es una hernia unilateral, tú dices, laparoscópica. Pero ¿qué pasa si esa paciente tiene además una enfermedad inflamatoria, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, o tiene problemas de cardiopatía? Entonces el paciente no te va a aguantar de repente una RQ3, de repente, no te va a aguantar de repente una cirugía laparoscópica, por el tema del CO2, del manejo del anestesiólogo, un cáncer de pulmón de repente, ¿no? Que tienes un cáncer de pulmón que tienes todo el pulmón izquierdo hecho un desastre y solamente te queda el derecho. Entonces la posibilidad de manejar anestesia general y además el CO2 de la laparoscopía va a ser muy difícil para el anestesiólogo, y más allá de la dificultad, los problemas que puede tener el paciente posteriormente, ¿no? Entonces pueden tener complicaciones pulmonares o cardíacas que lo va a llevar a la muerte solamente por usted indicar una cirugía de repente no muy bien indicada. Si bien es cierto, sí, debiera ser laparoscópica, pero si tienes estas comorbilidades importantes en el paciente, mejor opta por una anestesia regional o una anestesia local que lo podrías hacer con cirugía abierta. Entonces, en esos casos, pues bueno, pongamos a hacer una lista. Cuando hay recurrencia, ya hace un momento, y hago hincapié de esta recurrencia, porque hace un momento dije hernia inguinal recurrente, hacemos laparoscopía. No siempre es así. Y acá quiero que vean bien esto. Cuando la cirugía de primera intención fue una cirugía abierta, la recurrencia usted la trata con laparoscopía. Pero si usted trató la primera cirugía de hernia con laparoscopía, y si existe una recurrencia, usted debe tratarlo con una cirugía abierta. Entonces, dependiendo mucho esto, ¿no? Dependiendo mucho, antes se hacía mucho Cassini, después Lichtenstein, y entonces si se reservaba para laparoscópica, pero hoy por hoy se hace bastante cirugía laparoscópica de hernia y por lo tanto tenemos que tener estas dos opciones. Si es un método, cambiamos de método. ¿Okay? Cuando es por emergencia, ahí las cosas cambian un poco, porque la emergencia de la hernia, o sea, la reparación de la hernia pasa a un segundo plano. El primer plano es la encarcelación de ese intestino y ver si hay isquemia o no hay isquemia intestinal. Entonces, si vemos, por ejemplo, de que no hay una peritonitis importante, no hay peritonitis, es una hernia encarcerada, de repente que no hay mayor cambios tróficos, de ecografía de Doppler, de parte blanda sale que no hay mayor cosa, tienes 4 horas, de repente tratas de reducirlo, no se puede, entra el quirófano. De repente este paciente se puede tratar bien desencarcerándola con una hernioplastia laparoscópica. Pero cuando ya existe de repente compromiso de estrangulamiento de la hernia o haya una peritonitis, es mejor en estos casos o primero tratar, ya convertir a cirugía abierta y resecar la parte que está comprometida, y ya en un segundo plano pasa el tema de la corrección de la hernia, ¿no? Que si hay una peritonitis muy importante, es mejor solamente hacer una pequeña rafía y de repente diferir la cura quirúrgica de la hernia en un segundo tiempo. No hacer la laparoscopía en estos casos también. ¿Por qué? Porque cuando hay peritonitis, usted va a ver una infección de todo el saco, usted pone una malla, se infecta y esto es un drama para el paciente. Entonces ya pasa a un segundo plano. En el caso de la emergencia es diferente, ya pasa a un segundo plano tratamiento de la hernia. Muy bien, tenemos lo que son las hernias plurales. Vemos mujer a varón 6:1, por eso es la mayor predisposición de la mujer que el varón. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? A veces podemos confundirlo con hernias inguinales, adenitis inguinales. Confundirlos digo porque una adenitis inguinal, Vázquez, Alarcón, Vázquez,